Y te decíamos, teníamos una nota también muy especial, como te venimos contando de principio de año, con los 50 años del golpe de genocida, tenemos un ciclo de entrevistas especiales, vamos abordando diferentes ejes, temáticas y demás, y una que nos interesaba muchísimo abordar es la historia del equipo argentino de antropología forense, que bueno, ha tenido además en los últimos tiempos también una notoria visibilidad en los medios. Es un laburo que viene haciendo hace muchísimos años, con muchísimo, además del ámbito nacional, internacional también, pero bueno, las identificaciones en La Perla, bueno, la señalización del sitio de Canal ahí en San Fernando, que también fue parte de un laburo enorme del equipo. Así que, bueno, estamos en línea con Mariela Fumagalli. Mariela es la directora del equipo de antropología forense, es directora programática del equipo, y queríamos, bueno, repasar un poco estos últimos acontecimientos y demás, y un poco también la trayectoria, la historia del equipo, ¿no? Mariela, ¿cómo estás? Estamos en vivo aquí en Quebec con Armando. Lucho te habla. ¿Cómo Hola, estás? buen día, Mariela. Hola, ¿qué tal? Buenos días a los dos y a toda su audiencia. Un gusto en saludarles. Bueno, un gusto para nosotros. Bueno, Mariela, empezamos por lo último, ¿no? Que después vamos a repasar un poquito la historia del equipo, pero bueno, en los últimos tiempos ha sido muy visible el trabajo que han hecho, que vienen haciendo, pero que han hecho sobre todo en el proceso de identificación de detenidos desaparecidos en Córdoba, en La Perla. Bueno, también fue hace muy poco tiempo la señalización de Canal, que también tuvieron mucho que ver en la identificación, obviamente, de los compañeros. ¿Cómo fue todo ese proceso, sobre todo el de La Perla? ¿Cómo fue ese laburo tan importante que fueron haciendo? Bueno, sí, como bien vos decís, también pasó un poco que se dio como una coincidencia muy simbólica, que las primeras identificaciones de restos aparecidos en el ex centro de detención clandestina de La Perla se dieron un poco con los 50 años del golpe, y eso fue también como algo muy fuerte. El equipo está trabajando en el centro clandestino de detención en la búsqueda de restos inhumados en ese predio, que el predio, recordemos que es una guarnición militar a día de hoy, es una guarnición militar que tiene 14.000 hectáreas, claro. el predio en su totalidad, ¿no? Y el equipo está trabajando en ese lugar en búsqueda de restos desde el año 2003, hace más de 20 años que se está trabajando, cavando, analizando el lugar, reconstruyendo un poco la historia de lo acontecido allí, de mano principalmente de los sobrevivientes, de los organismos de derechos humanos que siempre siguieron motorizando los juicios y la búsqueda de verdad, justicia y memoria. Nuestro trabajo no sería posible sin ellos, sin ese motor y sin ese impulso y sin esa retroalimentación permanente. Claro. Porque la búsqueda y recuperación de restos de personas desaparecidas, en el contexto que sea, no es posible sin una reconstrucción histórica, sin una investigación y sin el involucramiento de un montón de actores que fueron parte de esas historias y que nos permiten reconstruir. Nosotros siempre hablamos que esto es como hacer rompecabezas. Uno va reconstruyendo piecita por piecita. A veces tenemos el rompecabezas completo y a veces hay piezas que nos van a faltar. Claro. Pero es tratar de poder traer un poquito de luz frente a tantas historias veladas. Ahí, en ese mar, sí, perdón. Eso, porque es interesante que vos, bueno, mencionaste también que es un laburo que lleva 20 años, ¿no? No es un laburo 14.000 hectáreas era claro. Un predio, y me parece, ahí por alguna de las entrevistas que estuvimos repasando que diste, hay algo que me parece, digamos, una frase que es muy clara y elocuente en estos tiempos también del negacionismo, ¿no? Que es: cada identificación es la evidencia material del crimen, de los crímenes de la dictadura, ¿no? Y la respuesta a un pacto de silencio, ¿no? Entonces me parece que también el valor de la ciencia colectiva como trinchera frente al negacionismo, ¿no? Tiene un valor central, y como bien señalabas también, ¿no? El valor de los testimonios y la reconstrucción pieza por pieza, ¿no? De todas esas historias. Así que eso me pareció también muy elocuente también. Es que todos de alguna manera, sabíamos entre comillas, era una presunción muy fuerte que en ese sitio se producían ejecuciones sumarias colectivas, individuales, colectivas. Son cosas que no podemos determinar exactamente,
pero todos los testimonios de los sobrevivientes coincidían en muchos puntos. Ahora también nosotros contábamos con un testimonio de un ex represor que él testificó que en el año 79 esas fosas que sí existían habían sido perturbadas, habían sido removidas. ¿Por qué? Porque a raíz de las denuncias de los organismos de derechos humanos en el exterior se produce la Comisión la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visita la Argentina para investigar estos crímenes denunciados en el exterior, y en ese marco es que se produce un operativo de limpieza de las fosas. Entonces, hay como una doble perpetración. Por un lado tenemos fosas clandestinas y por el otro lado esos restos fueron nuevamente profanados y removidos. Y lo que nosotros estamos encontrando en Córdoba, para que esto quede claro, porque es muy importante, y por eso es tan importante esta prueba material y simbólica al mismo tiempo, son los restos que quedaron de esa perturbación. ¿Se entiende? Claro. O sea, lo que se escapó de las máquinas retroexcavadoras que estuvieron trabajando allí y limpiando las huellas de esos crímenes de lesa humanidad. Es impresionante. Y además hay algo que te quería preguntar, que lo he leído, pero en principio eran 14.000 hectáreas para investigar, enormidad, y hubo un momento, un punto de inflexión, que fue posible reducir el ámbito de la búsqueda. ¿Eso fue hace cuánto más o menos que pasó? Que permitió avanzar en esta investigación. Sí. Bueno, piensen que se utilizaron todas las técnicas posibles desde el punto de vista de la arqueología. La arqueología forense es la disciplina que nos permite elaborar estrategias para abarcar sitios de los más simples, siempre entre comillas, porque cada sitio tiene sus complejidades, a los más complejos. Este es un sitio cuya complejidad es altísima. Entonces utilizaron un montón de técnicas, desde excavaciones comunes, georradar, LiDAR, que es una tecnología donde vuela un avión, emite pulsos láser para emitir un modelo 3D de la superficie, imágenes aéreas. Lo que se logró conseguir en el año 2023 fue una imagen aérea. Nosotros contábamos con una del año 76 y una del 78. Lo que se logró conseguir fue una del año 79, de mediados del año 79. En esta imagen aérea lo que se ve, analizándola en profundidad y muy minuciosamente, con Guillermo Salipanti, que es un geólogo de la Universidad de Villa María con el que trabajamos hace muchos años, en este caso, es que se denota una área donde se ven marcas de remoción en el suelo. Lo que se ve, de alguna manera, simplificando, son las marcas de esas retroexcavadoras que estuvieron actuando en el predio removiendo las fosas. Y eso permitió acotar un área de 10 hectáreas. Claro. Y ahí, para bueno, explorar ya sistemáticamente, ¿no? Claro. Para explorarlas Claro. en su totalidad. Y Trabajo. Sí. Claro, bueno, y ahí, retomando un poco lo que decía Armando, ahí, bueno, eso es todo el caso de la Perla. También mencionábamos el caso, bueno, de la señalización, hace muy poquito tiempo aquí en Canal, y bueno, ahí también tuvieron un rol central ustedes. En principio, una parte de la identificación de aquellos compañeros y compañeras, si mal no recuerdo, que fue en el año 89, y después en el 2012 hubo un nuevo hallazgo de tambores, ¿no? A metros, con restos, ¿no?, de desaparecidos, a metros del aeródromo. ¿Fue así el proceso? Sí, exactamente. Claro. Fueron dos instancias. A fines de los 80 se produjo el hallazgo de una serie de tambores, donde piensan también que a fines de los 80 no existía, o sea, el proceso de identificación de una persona desaparecida es mediante comparación. Se comparan un resto sin identidad con una familia, con una muestra de sangre de una familia que está buscando. O sea, hoy día, ¿no? Mediante genética forense. O sea, en los años 80 esta comparación no era posible, no teníamos ADN. Entonces la posibilidad de identificar era bastante baja, porque había que trabajar muchísimo más en lo que es construir hipótesis de identidad para poder establecer esas identidades. Entonces en los 80, por una serie de huellas documentales, se pudo arribar a la identificación de algunos de esos cuerpos. En el año 2012 se produce el hallazgo de otra serie de barriles, y ahí sí ya esas identificaciones se dan mediante genética forense y cotejo genético. O sea,
La totalidad de esos hallazgos se pudo comprobar a través de las identificaciones que eran restos de personas que habían estado detenidas en el ex centro clandestino Automotores Orletti, que es uno de los centros clandestinos que también permitió corroborar materialmente la existencia del Plan Cóndor, porque había detenidos de muchos detenidos de Uruguay, y asimismo se identificaron 2 diplomáticos cubanos en esa serie de tambores recuperados. Entonces, todas estas investigaciones y estos resultados, más allá que obviamente nuestro objetivo primario es restituir identidades, también sirve como prueba material para la justicia. Claro. Para llevar adelante innumerables juicios de lesa humanidad que se fueron llevando a lo largo en estos años y que también continúan, ¿no? Porque no hay que olvidar que hay muchos juicios que siguen su curso todavía. Falta muchísimo por delante. Te voy a hacer un paréntesis. Nosotros seguimos siempre la aparición de nietas y nietos con un número. En el caso de la identificación de nuestros desaparecidos, ¿tenemos un número aproximado hoy de lo que se ha identificado y qué es lo que faltaría? Bueno, lo que faltaría es mucho. Nosotros son 1.900 restos de personas desaparecidas identificadas hasta el momento, pero también el EAF tiene en custodia 800 cuerpos sin identidad, a espera de identificación. Son 800 cuerpos colectados en los 42 años de existencia del equipo en todo el país, en diversos predios y contextos en todo el país. Entonces, es muchísimo lo que queda por hacer. Claro. ¿Por qué esos restos no están identificados? Bueno, pueden ser múltiples los escenarios. Fundamentalmente porque no contamos, evidentemente, con las muestras de esas familias. Claro. Porque puede haber diferentes escenarios, porque puede haber personas que decidieron no participar de esta búsqueda. Nuestra colección de muestras hemáticas es de manera gratuita y voluntaria. Entonces, nosotros no podemos compulsar a la gente a la entrega de una muestra. Hay familias que quizás no se interesaron en la búsqueda, quizás hay familias que todavía no saben que existe esta posibilidad. Hay otro límite muy importante que imprime en estos 50 años de transcurrido el comienzo de la última dictadura cívico-militar, que es que hay muchos de los familiares que están falleciendo. Nos está pasando también con las abuelas, nos está pasando con las madres. Claro. O sea, hay un límite biológico. Pero también es importante en este sentido convocar a todas aquellas familias que están en esta búsqueda, porque también la genética forense ha avanzado muchísimo en la última década. Entonces, nosotros siempre trabajábamos con muestras de familias muy próximas a la persona desaparecida, próximas en términos genéticos, ¿no? Claro. O sea, padres, madres, hijos. Quizá hoy en día podamos estar arribando a identificaciones con muestras de familiares más lejanos, sobrinos, primos, nietos. Entonces hay que evaluar cada caso y ver qué posibilidades hay para completar esos árboles genealógicos y reunir la información necesaria para un buen cotejo y una buena identificación. Pero imagínense el trabajo que queda por hacer y además los sitios donde se sigue investigando, ¿no? Porque también volvamos al punto del pacto de silencio. Sí. El pacto de silencio no se quiebra. Entonces, estamos hablando de miles de cuerpos, independientemente de que, bueno, que uno de los destinos finales de los detenidos desaparecidos serán los vuelos de la muerte, y en ese sentido hay un límite que es la recuperación de cuerpos en agua, sin perjuicio que hay casos en los que se ha logrado recuperar cuerpos de esa índole. Estamos hablando de que hay miles de cuerpos que todavía no sabemos dónde están. Claro. Entonces, por eso la consigna sobre todo la consigna del último 24 de marzo fue, bueno, que digan dónde están. Claro. Porque también del otro lado se están muriendo los represores. Claro. Los perpetradores se están muriendo, se están llevando esa información. Es una verdad que no se recupera. Y ahí, bueno, en cuanto a lo que te preguntó Armando, ¿no? De los datos ya y de las identificaciones y de todo el laburo que queda por hacer y todo este marco que vos describías. En tu caso, ¿vos cuándo te incorporaste al equipo? Porque por ahí leíamos desde el año 2002, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, exactamente. Yo estudié antropología en la Universidad de Buenos Aires. Yo me incorporo al equipo, sí, en el 2002. Yo tengo hoy 44 años y tenía 20,
21 años, o sea, estaba recién ingresando a la carrera, a la universidad. ¿Y cómo fue, digamos, incorporarte ahí, digamos, cómo llegás, cómo fue tu acercamiento, ¿no? al equipo? Y yo estaba cursando, mira, te digo, estaba cursando una de las primeras materias, una de las materias más básicas de la carrera. No conocía la existencia de LEAF, o sea, también pensemos que LEAF en los últimos años tiene una estrategia comunicacional. De hecho tenemos un área de prensa y comunicación, pero siempre somos una ONG, siempre fue una institución muy pequeña con un perfil muy bajo. Claro. Yo no sabía la existencia de LEAF, me entero de la existencia de LEAF y me pareció como una forma de aunar como dos dimensiones, ¿no? A mí me interesaba mucho la antropología, como esta cosa de estudiar el hombre en sociedad, su organización cultural, política, su diversidad. Pero claro, también es una carrera muy teórica en un punto, y cómo establecer un balance con una praxis, ¿no? Cómo bajamos este marco teórico a, de alguna manera, una posible transformación de la sociedad mediante la praxis. Entonces fue como aunar dos dimensiones. Bueno, con este marco teórico y la aplicación de la ciencia y determinados métodos podemos develar identidades. O sea, eso me pareció como claro, casi ciencia ficción. O sea, claro, muy potente aparte para... Claro, o sea, yo nunca había visto un resto óseo, yo nunca había, o sea, era muy joven. Entonces fue un acercamiento de una manera un poco así como casi kamikaze. Fue un día ir a tocar el timbre y decir, bueno, a mí me fui con otra compañera con la que también trabajamos muchos años juntas en el IAF. Fue como, bueno, nosotras queremos participar de esto, no sabemos muy bien de qué se trata y cómo es, pero queremos participar. Y así fue que empezamos de manera voluntaria, y como más que trabajando activamente como un espacio de formación. Pienso que la antropología forense en nuestro país, e incluso a nivel mundial, no es una disciplina académica. La disciplina tiene un desarrollo que tiene justamente 4 décadas, 5 décadas, no mucho más. Claro. El EAF, de hecho, es pionero a nivel mundial en el desarrollo de esta metodología de búsqueda, y como lamentablemente, más allá de Argentina, Latinoamérica sufrió procesos represivos de una índole bastante similar, la experiencia del EAF después fue de alguna manera reproducida en otros países de Latinoamérica, como en Perú, en Guatemala, en Uruguay, en México. Qué bárbaro. Entonces es un poco, también nosotros nos decimos, es como contribuir a la formación de capacidades locales en otros contextos que han sufrido la misma problemática, ¿no? Porque este trabajo, repito, volviendo al principio, no lo hacemos solo nosotros aportamos un grano de arena, pero es un trabajo colectivo, o sea, que implica el involucramiento y la participación de un montón de actores que ayudan a reconstruir la historia y a develar identidades, y también aportar pruebas para el esclarecimiento de estos hechos, para los procesos de justicia y para la garantía de no repetición, ¿no? Porque también, más allá de la identificación de personas, es poner sobre la mesa lo sucedido, cómo transmitir esto que pasó, porque el desafío ahora es, bueno, nosotros que somos parte de esta historia, pero ¿cómo transmitimos a las generaciones venideras? Claro. ¿Cómo este legado de las madres, de las abuelas, nos trasciende y se va a seguir llevando adelante las nuevas generaciones? Me parece que ese es el desafío que tenemos hoy, ¿no? Exacto. Y ahí retomando un poco también, te preguntamos por cuándo ingresaste vos al equipo, pero bueno, historizando también un poco el proceso, cómo nace el EAF, eso también es importante marcarlo y tenerlo en cuenta también, porque bueno, en ese marco era todo muy complejo, recién terminaba la dictadura, había un enorme
un crecimiento exponencial de cuerpos de personas fallecidas inhumadas como NN. Entonces, ahí también hay un contexto importante. Bueno, después está la CONADEP, el juicio a las juntas. Claro, el rol central ahí de Clyde Snow, ¿no? Como para marcar ahí sintéticamente el nacimiento del equipo. ¿Qué podés contarnos en ese sentido también? Bueno, justamente ese es el punto de partida. El punto de partida es el retorno a la democracia, formación de la CONADEP, juicio a las juntas y la necesidad de reunir prueba, ¿no? Reunir prueba para poder llevar adelante ese juicio y juzgar a las 3 primeras juntas. En este contexto, justamente a través de investigaciones, principalmente de madres y de abuelas de Plaza de Mayo, es que se convoca a Clyde Snow, este antropólogo norteamericano, para que venga a Argentina y para investigar una serie de casos puntuales, para la exhumación de casos puntuales de personas inhumadas como NN en cementerios de provincia de Buenos Aires. Entonces se produce la exhumación de esos restos con un método científico. Piensen que ya se estaban produciendo exhumaciones porque se estaba comprobando que en la mayoría de los cementerios había un crecimiento exponencial del ingreso de NN. De gente joven con causa de muerte violenta, pero esas exhumaciones se estaban haciendo sin método científico, entonces las estaban haciendo las mismas fuerzas de seguridad que habían sido producto de la comisión de esos crímenes. Entonces esa prueba se perdía de alguna manera. Entonces la diferencia que viene a establecer Clyde Snow es explicar, bueno, esto hay que hacerlo, pero hay que hacerlo con un método, hay que hacerlo sistemáticamente. Hay que recuperar la evidencia y que interpretar eso que para nosotros es una escena del crimen. Entonces, en este marco, él viene en compañía de las madres y de las abuelas, produce una serie de exhumaciones, ¿no? Entonces, a través del análisis de esos restos, de la comprobación de heridas presentes en esos restos, es que se puede establecer que esas personas inhumadas como NN habían sido asesinadas mediante ejecución sumaria con disparos de arma de fuego. Él declara, además, en el juicio de las juntas, y él lo que ve es que hay una forma sistemática de poder investigar estos crímenes. Pero, ¿cuál es el problema? O sea, él es un antropólogo norteamericano, viene, declara, comprueba, se va. Entonces, ¿qué se necesita? Formar capacidades locales. Ustedes tienen miles de personas desaparecidas y miles de familias que están buscando. Necesitan crear un equipo local. Y él genera una convocatoria a la universidad pública, principalmente a profesionales de la antropología y la arqueología, y en ese sentido es que se acercan una serie de estudiantes, de personas muy jóvenes. Piensen que también estamos hablando del año 85. Claro. O sea, recién recuperada la democracia, las facultades habían sido cerradas por la dictadura, entonces recién se estaban reabriendo las facultades, la comunidad académica había sido muy castigada, mucho miedo. Entonces quienes se acercan son estudiantes o personas recién recibidas, gente muy joven, que se empiezan a formar con Clyde. Clyde empieza a viajar sistemáticamente a Argentina para este espacio de formación con ellos, y eso sería el proto-viaje. Ese sería el origen, ahí, ¿no? Ese sería como la semilla del origen. Claro, fíjense que volvemos a lo mismo. O sea, es el involucramiento y es la formación de capacidades locales. Bueno, ahí vamos a poner un punto seguido, Mariela, porque se nos fue el tiempo ya. Seguiremos charlando una hora más, la verdad. Te agradecemos la entrevista. Vamos a seguir entrevistándote. Nuestro programa a disposición, a la difusión que quieran hacer. Y un día si pueden venir aquí al estudio sería bárbaro. Y con Lucho los recibiríamos con mucho agrado. Disculpamos que te cortemos, pero ya tenemos que entregar el programa. Se nos terminó el tiempo. Está muy bien. Muchas gracias por la convocatoria y gracias por la difusión. Bueno, Mariela, un abrazo grande y bueno, hasta otro momento. Gracias. Abrazo. Chau, chau. Bueno,